16 minutos de la mañana, amigos, tal como se lo habíamos adelantado, se encuentran ya aquí con nosotros la congresista Dora Núñez, representante del Frente Independiente Moralizador por Arequipa. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. Y también nos acompaña Javier Barrón, representante de Unidad Nacional. Bienvenido, Javier. Antes de conversar con ustedes, vamos a ponerlos en autos acerca de lo que ocurrió ayer, el conflicto interno vivido en el Perú entre los años 1980 y el 2000, dejó más de 69.000 personas muertas o desaparecidas, la mayoría por acciones terroristas de Sendero Luminoso. Así por lo menos consta en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que fue entregado ayer al presidente Alejandro Toledo tras 22 meses de investigación y posteriormente al Congreso de la República, en donde un grupo de simpatizantes fujimoristas pretendió ensombrecer el acto. Se hicieron pasar como visitantes del Congreso de la República. Sin embargo, al notar la llegada de los comisionados, liderados por Salomón Lerner, se abrieron las camisas y allí estaba el motivo real de su presencia. Eran fujimoristas que con pifias intentaban empañar la entrega del expediente final de la Comisión de la Verdad. Con tanta seguridad en el Parlamento, había una sola explicación de esta sorpresiva protesta. Algún congresista había autorizado su ingreso. Lo único que yo les digo a ustedes es que he invitado a este grupo de fujimoristas, que ya les he explicado al Canal N, a almorzar. No puedo incitar a la gente a que haga ningún tipo de desbarajuste ni desorden, y si ellos han manifestado algo, ha sido su derecho, ¿no? Es su derecho, y además no creo que hayan insultado o pegado o maltratado a alguien. Si han pegado o maltratado a alguien, asumiré mi responsabilidad. Hacía mucho tiempo que la llegada de visitantes al Parlamento no generaba tanta expectativa. El rumor en los pasadizos era uno solo: los polémicos resultados tras 2 años de investigación de la Comisión de la Verdad sobre hechos de violencia ocurridos durante los últimos 20 años en el país. Eran las 3 de la tarde cuando, con suma cautela, fueron llevados al interior del Legislativo las 3.000 páginas que serían entregadas al presidente del Congreso, Henry Piz. Mientras esto ocurría, muchos periodistas aguardaban la salida de los miembros de la comisión para obtener sus primeras declaraciones, pero el fuerte cordón de seguridad que se formó desde la puerta hacia el vehículo que los trasladaría hacía presagiar que el acuerdo de los comisionados era simplemente no hablar, pero era inevitable formularles algunas preguntas. Salí. ¿Para qué mandan entonces microondas? Sus impresiones, es un expediente muy criticado por algunos parlamentarios. Va a haber mucho tiempo para que se pueda conversar sobre él. No tengan ¿De cuántas páginas consta este expediente que han entregado finalmente? Arriba de 3.000 páginas. 3.000 páginas. De donde se habla también del terrorismo, ¿verdad? Mucho. Y muy críticamente. ¿Crítico sobre todo en qué gobierno? No, muy críticamente del terrorismo. De Sendero. ¿Ocurrió en qué época? De 80 al 2000. Nuestro mandato es 20 años, señorita. Ahora no estamos declarando, discúlpenos, ¿bien? ¿Qué opina usted de las críticas que han recibido? Miren, ¿Son merecidas o...? a partir de ahora tienen en la página web el informe. Algunos parlamentarios mostraron su rechazo a las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Los 2 puntos más criticados son: el primero, señalar que el accionar de Sendero Luminoso había tomado una actitud beligerante en territorio de conflicto, y el segundo, incluir a los comandos militares en violación de los derechos humanos. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto tan sensible y tan delicado, porque las Fuerzas Armadas lucharon contra la subversión para protegernos a nosotros, a los ciudadanos, y junto con ellos los ronderos campesinos y los comités de autodefensa. Por eso me parece preocupante que se haya señalado en esta presentación que por parte de las Fuerzas Armadas y policiales haya habido un patrón sistemático de violación de derechos humanos. Me parece que es un documento parcializado, sesgado, ideologizado,
y que en consecuencia no va a curar ni a cicatrizar nada, al contrario. ¿Qué se han convertido los integrantes de la Comisión de la Verdad? Yo creo que han hecho un trabajo sesgado, dogmático, parcializado, y que en su momento, como dije antes, habrá que arrojarlo a donde corresponde. ¿Ellos en qué se han convertido, los integrantes de la Comisión de la Verdad? Los integrantes siempre han sido primos hermanos tanto de los miembros de Sendero como del MRTA. Los 9 volúmenes del expediente final de la Comisión de la Verdad contienen 17.000 testimonios de las víctimas de la violencia en los gobiernos de los exmandatarios, el desaparecido Fernando Belaúnde, Alan García y el prófugo Fujimori. Yo decía, los niños que quedaban en la plaza donde vivíamos, cuando Andrés quedaron con nosotros, yo pensaba que nos mataran a estos. Con este documento se pretende dar a conocer la historia negra de terror, señalar a los culpables y sobre todo indemnizar a los familiares de los muertos y desaparecidos. Con esto se cerraría la oscura página de terror, la que debería ser la última página de esta historia marcada por desolación, muerte y dolor. Albina Ruiz, Buenos Días, Perú. Bien, hemos visto más o menos qué es lo que ha pasado ayer, son las 7:22 de la mañana e iniciamos el diálogo aquí, primero las damas con la congresista Dora Núñez. Bienvenida, congresista, nuevamente. ¿Piensa usted que hay que tomar con mucha pinza, con mucha calma, mucha cautela este informe de la Comisión de la Verdad? Yo creo que sí, sobre todo con mucha responsabilidad. Yo creo que acá al haber detectado la Comisión de la Verdad durante 22 meses, un resultado que nosotros como peruanos y como respetuosos de derechos humanos debemos respetar y debemos tratar de cumplir las recomendaciones que emitió la Comisión de la Verdad. 69.000 víctimas es bastante. ¿Usted confía así a rajatabla en esa cifra? Bueno, es lo que señalan y tenemos que creer. Se basan en 17.000 testimonios. Ellos no van a inventar. La mayoría de personas allí son abogados, hay religiosos, y tenemos que confiar. El hecho que haya habido 2 personas que han dado ciertas declaraciones no significa que vamos a desmerecer todo el trabajo de las víctimas. Yo creo que este es un trabajo que han realizado y que lo debemos asumir los diferentes poderes del Estado. El Ejecutivo reparando a las víctimas, apoyando el aspecto social, porque nosotros sabemos que la causa fundamental del terrorismo fue precisamente los problemas políticos sociales. Yo estuve en muchas audiencias públicas como expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, y ahí escuchamos las versiones de las víctimas, que lloraban, personas adultas como nosotros, de todo lo que pasaron. Por un lado tenían al Sendero Luminoso, por otro lado tenían al ejército, y si estaban ellos al centro, y si el ejército los apoyaba, Sendero los mataba, y si era al revés, si Sendero los apoyaba, el ejército los mataba. Es decir, hemos visto tantas cosas que yo creo que tenemos que conocer la verdad. No conociendo la verdad de este periodo del 80 al 2000, mal podríamos nosotros pensar en un cambio en el futuro. El hecho de decir que todavía... Ese es el lema de la Comisión, además, así es, así es. Entonces, y por otro lado, el Poder Judicial cumplirá lo que le corresponde, procesando y sancionando debidamente a quien corresponda. El Poder Legislativo ya dando leyes, por ejemplo, la creación del CONARE que yo he propuesto, la ley de desplazados internos para que las personas que fueron afectadas salieron de su lugar de origen y fueron a las ciudades corriendo del terror porque mataron a sus familiares, se les pueda favorecer el CONARE para que se cumpla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Este tema que para muchos también puede haber sido motivo de una confusión, que los desplazados puedan haber sido considerados también como desaparecidos o como asesinados por alguna de las dos fuerzas, las fuerzas militares o las de la subversión. Los dos congresistas o las dos opiniones a las cuales usted aludía proceden precisamente de Unidad Nacional, han sido muy drásticos, Rafael Rey y José Barba Caballero, diciendo incluso que este informe hay que arrojarlo a donde corresponde, ya sabemos a dónde se refiere. ¿Usted es de la misma opinión, congresista Barrón? Casi. Yo tengo la impresión, a diferencia de Dora Núñez, que como es parlamentaria del oficialismo, tiene que defender el informe porque la Comisión de la Verdad nació a instancia de Paniagua y luego lo tomó Toledo ampliando el número de la comisión. Tiene que defenderlo. Yo creo que, al igual que ella, sí tomaremos con pinzas lo que dice este informe y lo leeremos con todo detenimiento este fin de semana, si es que ya está colocado en la página de internet. Pero si tenemos que las palabras que ayer leyó el doctor Lerner
a quien yo tenía un gran aprecio como un gran rector de la Universidad Católica, es el resumen final de este informe, yo tengo que decir que me siento decepcionado, apenado, entristecido. ¿Y eso usted tenía? Tenía, porque no es posible que un hombre de tan gran valía como él se preste a leer un informe públicamente y luego hacer un show por todos los canales y por todas las plazas públicas donde él, en el fondo, lo que está llevando a cabo es, han habido, y esto es gravísimo lo que él ha dicho, han habido partes beligerantes de un conflicto bélico. Está aplicando la normativa y las palabras textuales de la Comisión de Ginebra sobre guerra justa y sobre guerra entre Estados. Y yo me niego a pensar que Sendero Luminoso haya sido un Estado que se insurgió contra otro Estado por injusticias. Sendero Luminoso, el MRTA y los grupos subversivos anexos han sido bandas comunes de delincuentes comunes, que han sido sancionados y tendrán que ser sancionados, lo cual no quiere decir que algún exceso cometido por la Fuerza Armada individualmente y las víctimas tenga que ser sancionados terriblemente. Y las víctimas están siendo indemnizadas, pero parece que no todas están siendo indemnizadas. Momento. O pretenden ser indemnizadas algunas. Momento. Si hablamos de indemnizar víctimas, ¿por qué solo los de la violencia terrorista? ¿Por qué solo ellas? Hay dos tipos de peruanos, víctimas. ¿Qué pasa con los deudos de Mesa Redonda, de Utopía, los deudos de los cambistas asesinados por Momón, por Pampañaupa, por Cholo Jacinto? ¿Qué hacemos con ellos? O en todo caso, en el tema de violencia terrorista, ¿por qué solamente darle preferencia a los excesos de las Fuerzas Armadas y no también indemnizar a aquellos que fueron muertos por las huestes senderistas o del MRTA? Porque si existieran MRTA y Sendero Luminoso es por la desidia y la decadencia de un Estado. Dicho sea de paso, en el informe de doctor Lerner, allí en el Palacio de Gobierno no hubo una sola palabra de condena al MRTA ni al terrorismo como palabra. Habló de la doctrina del partido político Sendero Luminoso. Yo estoy avergonzado de ese informe, de verdad. Vamos a leerlo con calma, a ver si el informe contradice las palabras de su presidente. Pero si el informe es el resumen que da su presidente, realmente que se ha perdido el tiempo, se ha gastado muchísimo dinero, 13 millones de dólares, nos ha costado a todos los peruanos un mundo de dinero, y no me diga que recién con la Comisión de la Verdad sabemos la verdad de lo que pasó. La doctora Núñez acaba de decir que cosas que propone la Comisión de la Verdad, ya ella las había propuesto, y tiene razón, me consta que les había propuesto lo del CONADE y la ley de desplazados. Es muy antiguo estas normas, de modo que no hay ninguna verdad que ellos estén descubriendo. Y reconciliación, por supuesto que sí, es un mandato de los obispos, el reconciliarme con los enemigos, siempre y cuando ellos quieran reconciliarse, o yo quiera hacerlo. No se nos ha preguntado si queremos reconciliarnos entre los peruanos. ¿Qué opina usted, congresista Núñez? Bueno, yo creo que hay responsabilidad, tanto en los subversivos, como en los agentes del Estado, como funcionarios del Estado. Yo le digo a usted, yo lo he escuchado personalmente como a 300, 400 personas en Apurímac, o sea, en Abancay, en Ayacucho, en Lima, representantes, asociaciones que se formaron para proteger a los desplazados. Ellos han señalado que tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas cometieron excesos, ejecuciones extrajudiciales. Acá nomás no se habla del problema del terrorismo, que lo ha señalado como culpable la Comisión de la Verdad. Yo he tomado notas del informe. También a los de las Fuerzas Armadas, no solamente se habla de ellos, se habla también del MRTA, se habla del Grupo Colina, se habla de la actuación digamos, en la Embajada del Japón, se habla de una serie de aspectos. Este informe es muy amplio, yo creo que tenemos que analizarlo nosotros responsablemente como congresistas, el Poder Judicial cumplir con su cometido debidamente. Antes no se pudo hacer justicia, y no se puede hacer justicia porque una secretaría de Fujimori, el Poder Judicial, igualito el Poder Legislativo era otra secretaría de Fujimori, pero ahora estamos, por lo menos, consolidando nuestra democracia, estamos en un Estado de Derecho, y ahora sí tenemos que hacer justicia, porque todas las víctimas están esperando eso. Ellos no van a estar en paz hasta que no se haga justicia frente a las... Rápidamente, congresista, porque nos queda muy poco tiempo, en dos palabras. ¿Hay inequidad entre quienes atacaron al país, las fuerzas terroristas, y los que defendieron a la sociedad, las Fuerzas Armadas, con excesos, con atropellos a los derechos humanos? ¿Hay inequidad en el reconocimiento, en el agradecimiento que debe haber? Tenemos que agradecer a las Fuerzas Armadas. ¿Pero la Comisión lo hace o no lo hace? La Comisión sí lo ha hecho, lo dice. Lo dice en su informe. ¿En qué parte, por favor? ¿En qué página? Vamos a leerlo. ¿En qué página? Ahorita me encantaría leerlo, por favor. Un resumen, este es un resumen yo quisiera... de la Comisión de la Verdad. Fíjese,
Y ellos reconocen y felicitan a las Fuerzas Armadas, pero como en el Congreso, hay buenos y malos congresistas, hay buenos y malos funcionarios ejecutivos, pero no todos son malos. A los buenos tenemos que felicitar y a los malos tenemos que sancionar, indudablemente. La palabra final del congresista Barrón. Sobre la misma pregunta, ¿hay inequidad a todas luces para usted? Absolutamente. Yo creo que ahorita he escuchado otro informe que no es el que hemos escuchado ayer a Lerner hablar en Palacio de Gobierno. No hay una sola palabra, no ha habido una sola palabra de agradecimiento a la Fuerza Armada. Y yo sí lo hago. A las fuerzas policiales y armadas cuyos integrantes ofrendaron su vida en defensa del orden constitucional. Que han habido excesos, hay que sancionarlos. ¿Quién dice que hay que pasar por agua tibia y este tipo de circunstancias? Pero de ahí a hablar de partes beligerantes de un conflicto armado, hay un exceso del tamaño de un edificio como el que se cayó en las Torres Gemelas de Nueva York. Y por eso creo que este informe ha sido sesgado, doctrinario, imparcial, insuficiente, inmaduro, y que habrá que ver a dónde hay que mandarla una vez de leído debidamente. Yo estoy apenado, Álvaro, apenado estoy. Vamos a esperar a leerlo entonces con calma, con ponderación, con ecuanimidad, y seguramente vamos a tener mayores conclusiones este fin de semana y probablemente en los próximos días. Muchas gracias, congresista Barrón, sí, muchas gracias, congresista. Acá está, por ejemplo, acá se rinde homenaje, esto es un informe de la comisión. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Digo, acá está el informe. Vamos a leerlos todos, y acá dice sin duda. Que se rinde homenaje a las Fuerzas Armadas y Policiales que cumplieron debidamente su deber y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se sancione a los culpables. Muy bien, vamos a leerlo. Que es parte beligerante Sendero Luminoso? Sin pausa, pero también sin prisa. Vamos a leerlo con calma. A las 7:32 les agradecemos nuevamente.